Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan nuevamente en otro programa de plataforma. Este jueves 3 de marzo ya, va volando este año, impresionante. Pues bueno, vaya el saludo fraterno para quienes están en este momento escuchando, viendo y sumándose a esta gran siembra, digamos, de ideas, de propuestas, de observaciones, de comentarios, de conversaciones que tenemos entre todas y todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de todo este ejercicio de impactos que tienen las crisis dentro del sistema económico y de cómo nos rebotan acá en nuestro país y a quienes afecta sobre todo, ¿no? Vamos a dejar sobre la mesa también algunas ideas de política pública que podrían ser útiles en función de realmente repensarnos como país. Y es que definitivamente esto pasa nuevamente por un ejercicio y una lectura histórica, sistémica, de cómo El Salvador ha venido adoptando determinadas decisiones. Si han sido decisiones que han servido precisamente para el beneficio de esa gran población, de este gran grupo poblacional que vive, que habita en El Salvador, o si ha tenido precisamente esta lógica de la que ya conocemos, que tiene que ver sobre todo con la concentración de dinero, la concentración de riquezas en función de grupos más chiquititos y que no necesariamente, como en aquellos tiempos se decían, esa, digamos, copa se desbordaba para beneficio de la población. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque cada vez que el sistema entra en crisis por alguno de sus detonantes, sea por guerras, sea por exceso de producción, sea por ausencia de consumo, porque hay impactos específicos alrededor de precios, alrededor de comportamiento mismo de compra de las consumidoras y consumidores, esto tiene efectos muy potentes y es el momento en el que se reconfigura este sistema que conocemos y del que hemos venido conversando todos estos programas. Un sistema capitalista que necesita a un montón de gente para que le venda su fuerza de trabajo, o sea, usted, recurso humano, siempre está disponible a efecto de poder ser contratado o contratada por alguien que sí tiene acceso, digamos, a los medios de producción. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis? Que esta crisis no es una crisis de acomodación propia del sistema en sus ciclos normales, sino que se suman elementos que creo que hay que considerar. Pienso que hay que poner sobre la mesa algunos puntos que sí nos ayudan a comprender que además de que no es una crisis más, ¿verdad? De que al fin y al cabo no solo se trata de que sube el petróleo, suben los precios de los alimentos, etcétera, sino que hay otros elementos que debemos de poner profunda atención. Uno de ellos tiene que ver precisamente con cómo se ha configurado el mundo en los últimos años. Y tiene sentido que hablemos de esto considerando no solo por este anuncio, este aviso y esta práctica que ya estamos viendo alrededor de esta guerra enunciada entre Ucrania y Rusia, en donde hay grandes intereses, como hablamos en el programa anterior, sobre la geopolítica y sobre qué significa esa zona en particular en relación con el reparto del mundo y en relación con este elemento que es importante señalar hoy por hoy, en función de comprender que el mismo mundo está cambiando hacia otra forma de dinamizarse, hacia otra forma en la que nos vamos a ir comprendiendo como personas frente incluso a nuestras relaciones de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el impacto de la guerra por geopolítica es un elemento que definitivamente debe de marcar cualquier otra decisión que se vaya tomando. A esto le sumamos la pandemia, que ha precipitado, ha lanzado con una gran rapidez los cambios en el mundo, y a eso le sumamos, por supuesto, todo este ejercicio de innovación y de tecnología que nos lleva a hablar de esa posible transformación de un sistema capitalista que necesita mercancía permanente a lo que en programas anteriores denominamos, de acuerdo con el desarrollo de Cédric Durand, el economista francés, y también de este economista griego que ha desarrollado este término de tecnofeudalismo,
y que definitivamente dentro de su construcción como ex ministro griego Varoufakis comenta que se está gestando esta concentración bárbara de información, de poder y por supuesto de la forma en la que funciona el mundo y a la que denomina, tal cual como hemos dicho, como tecnofeudalismo. Como tenemos tantas piezas sobre la mesa y todas se están moviendo a su propio ritmo, en su propia dinámica, obviamente las afectaciones y las formas de reaccionar en relación con ello son diversas y además de diversas, muy propias al tenor de cada uno de los países. En el caso de El Salvador, observamos ayer que se abstuvo frente al tema este específico del conflicto, ¿verdad? De la guerra que igual está enunciada en relación con Rusia y Ucrania. Sin embargo, con todas estas piezas aún desordenadas, aún sobre las cuales ha habido que reaccionar y habrá que reaccionar no solo por los eventos en sí, sino por las consecuencias que los mismos tienen en función de nuestros problemas estructurales, debemos entonces hacer un alto en el camino para saber cuáles son o de qué tipo de enfoque se deben de revestir las próximas decisiones del país. Si bien es cierto, hemos desarrollado en una serie de programas acá, precisamente en plataforma, sobre el tema sistémico, cómo el sistema también funciona, cómo se han venido cambiando los rubros unos por otros, es importante señalar que esa misma lógica, si no se logra romper de una vez por todas, lo único que logra todo gobierno es una gestión de la misma. Y es ahí donde hay que poner atención. Porque aunque estas piezas parezcan que definitivamente ponen todo el panorama en contra en función de poder desarrollar políticas públicas virtuosas para la misma población, puede ser también, a su vez, una profunda oportunidad de transformación desde otro enfoque que además ha sido posible, se ha desarrollado y que hay también ejercicios a nivel mundial que se ha visto que, si bien es cierto, no a la perfección, ha logrado disminuir esas grandes brechas de desigualdad. ¿Qué significa esto? Que usted, que se tiene que levantar a las 4:30, 5 de la mañana, alistarse, alistar a sus hijos o hijas para que vayan a la escuela en caso que estén yendo presencialmente, o dejar todo listo para poder atender igual todo lo que en el trabajo implica. A usted que tiene que contar en su presupuesto para ver cuánto han aumentado de precios los alimentos. Si a eso le sumamos el tema del pasaje, que en algunos medios de transporte, estos medios públicos para transportarnos sí han subido algunas rutas y que ya está teniendo impacto directo. Si a usted, que aunque pasen los gobiernos, definitivamente le sigue afectando el bolsillo desde cualquier punto de vista, independientemente de que tengamos más o menos esperanza de los gobiernos que entran y que pasan y que no logran manejar este gran problema que tenemos en el país, de estas pobrezas estructurales, de estas carencias en donde si en algún lado estornudan, porque hoy decíamos cuando estornudan en Estados Unidos a nosotros nos da incluso espasmo bronquial, qué sé yo, ¿verdad? Pero aparte de ello, ahora con la crisis que se ha generado a nivel mundial con el impacto del COVID, más el tema este de la guerra, claro que se van a sentir las secuelas. En este sentido, entonces, gestionar políticas en función de la transformación de la lógica económica es clave. No hace mucho oíamos del presidente de la República un ejercicio de enunciación de algunas medidas económicas, 52 mencionaba. Y a la hora de hacer el cierre específico de este discurso, él lo que planteaba era bienvenido al país de la libertad en un mundo en que va a ser cada vez más tirano. Y es que la comprensión lógica de las economías de guerra tienen también su sentido. Las economías de guerra pasan por un reconocimiento interno sobre cómo funcionan a efecto de poder paliar todos los impactos que tienen que ver a nivel internacional.
Por ejemplo, generar mayor reserva de granos, potenciar elementos específicos de producción inmediata, por ejemplo con el tema de la alimentación, que es algo que afecta de manera cotidiana y de manera directa cuando estos sucesos ocurren. Vayamos no muy lejos en la historia y veamos, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, que lo primero que se señaló fue precisamente el tema de la alimentación. Y es que cuando estuvimos en la cuarentena del caso, obviamente no todos estábamos en el mismo barco, ni en las mismas condiciones, ni incluso en las mismas circunstancias en relación con la capacidad de poder alimentarnos, si no mensualmente, es que diariamente. Muchas personas dedicadas, por ejemplo, al tema de la venta informal, dependen de lo que diariamente pueden comprar. Dependen de lo que diariamente pueden vender. Entonces es ahí donde la dimensión lógica de la comprensión y el impacto de estos fenómenos de manera inmediata tiene que ser un factor muy importante a la hora de tomar disposiciones en materia de política pública, sea de manera inmediata o sea de manera de mediano a largo plazo. De manera inmediata, creo que es importante enfocarse en relación con todo un plan contingencial que permita un respaldo a la capacidad adquisitiva de las familias salvadoreñas, sea a través del control de precios, sea a través de un mecanismo que permita realmente un ejercicio de menor impacto a esa digamos, oleada directa que se da al bolsillo de cada familia y de cada persona, una vez a la semana, diariamente, cuando va a la tienda, cuando va al mercado, cuando va al supermercado, depende de lo que usted elige para ir a las compras, y que definitivamente genera mayores o menores impactos de acuerdo con su ingreso. Entonces la protección del ingreso es clave, es fundamental. A mediano y largo plazo, las enunciaciones específicas de toda la apertura en función del mecanismo de inversión, estos anuncios de Surf City, de Bitcoin City y de cualquier cantidad de cities, es en efecto plausible en la medida en que se traduzca en desarrollo social. No solo en crecimiento económico, no solo en una lógica de vengan los inversionistas al paraíso fiscal que es El Salvador, en donde usted puede comprar incluso propiedades, porque no le vamos a cobrar nada de impuestos. Eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar la lógica también con la cual enunciamos o comentamos decisiones en materia económica que no hacen más que repetir el beneficio de pocos frente a la necesidad de muchos. Cuando nosotros seguimos comprando los alimentos y como lo hemos dicho anteriormente, cuando nosotros dejamos de hacer un ejercicio de producción sostenible y sustentable, cuando nosotros y nosotras dejamos de privilegiar el ejercicio de producción y consumo como un circuito, si no se quiere nacional, al efecto de reconocer que no somos una república autárquica, esto significa que somos capaces de abastecernos con absolutamente todo, sí por lo menos generar redes o estrategias. Ahora que se habla del centroamericanismo con tanta fuerza, podríamos hablar, por ejemplo, de mercados comunes en relación con países vecinos, pero en donde El Salvador también tenga un papel importante. El tema de los precios, en función de que el vecino pueda así seguir exportando su producto, que es algo que yo necesito, pero también en la medida en que generamos vínculos solidarios y fraternos que nos permitan generar este ejercicio de contención, si se quiere, de una franja territorial que está siendo no solo afectada por los problemas estructurales, sino que además profundamente afectada por esa subdivisión que se tiene en relación con intereses específicos. Las élites económicas no nacen de la noche a la mañana, se alimentan, se cuidan entre sí. Es tiempo de generar un mecanismo que desde la población permita el eco suficiente para poder exponer el criterio específico de cambio de ese sistema desigual que nos asiste desde hace más de 200 años en el país. Experiencias prácticas, por ejemplo, de economía solidaria existen a nivel del mundo, pero también han existido a nivel nacional.
¿Por qué no generamos un ejercicio de aprendizaje de esas lógicas de economía solidaria, en donde la misma población genera un circuito con una relación directa con consumidoras y consumidores? ¿Por qué no aprendemos y releemos desde esas experiencias? ¿Será porque se enfrentan a esa lógica de grandes empresas que no necesitan competencia o que arrasan con las competencias? ¿Será que estas grandes lógicas en las que se desarrolló el mundo en los últimos 35 o 40 años tienen que ver con esa dominancia fuerte de grandes transnacionales, de grandes empresas que copan los mercados aplastando profundamente a cualquier ejercicio de producción más local? ¿Será que lejos de mayor libertades, lo que necesitamos es un ejercicio más bien de comprensión de las dinámicas de consumo nacional para saber cómo irlas modificando y hacer sistemas un tanto más justos? ¿No será importante saber que dentro del ejercicio de inversiones que cada país tiene, pero que en particular El Salvador también ofrece, este ejercicio de soberanía debe de hacerse ver y sentir en relación con el bienestar de su propia población? ¿Será que crecimiento es lo mismo que desarrollo? ¿Será que la lógica de ser el primer país en generar, digamos, improntas, en generar mecanismos que se están viendo como un ejercicio de avanzada, no es más que la réplica de políticas liberales que ya tuvieron su ciclo y que nos demostraron que definitivamente siguen marcando pautas de desigualdad? ¿Será que el neoliberalismo tiene que revisarse a sí mismo, y es lo que está pasando, para eliminar de su práctica y reajustar, digamos, esta relación que tenemos con la búsqueda de un ejercicio más justo en nuestras relaciones? ¿Será que solo este sistema salva a su sistema? ¿Será que vamos a asistir tarde también al tecnofeudalismo que nos abunda? Y sobre todo, alrededor de que nos pasamos igual ofendiendo, quejando en torno a cómo nos están espiando de manera oficial ciertas instituciones, pero que muy gustosamente nosotros ofrecemos nuestros datos sin cobrar un centavo a estas grandes empresas mundiales, transnacionales, inmensas, que tienen impactos fuertes incluso en la política. ¿Será que necesitamos educarnos un poco más y generar un mecanismo de diálogo que nos permita realmente comprender a qué estamos regresando? Mucho del discurso que se trabajó desde la lógica de la nueva generación que está ahora en el gobierno tenía que ver con dos elementos específicos. Uno de ellos hablaba precisamente de aprender a ver el bosque, no solo el árbol. Y el otro elemento que decían es pensar fuera de la caja. Pienso que todavía nos faltan estos dos elementos de manera real y tangible. No solo se trata de estilo, no solo se trata de cómo lo hago yo y cómo lo haces tú, si hacemos lo mismo. Puede que yo cosa un botón a mano y puede que yo cosa un botón con la máquina. Ambos estamos pegando un botón, uno a mano y otro máquina. Eso es quizás lo que nos está sucediendo. No lo hace de la misma manera, pero sí bajo la misma estructura de funcionamiento, de potenciar estos circuitos y estas lógicas de funcionamiento en donde pocos seguirán concentrando lo que tienen que concentrar y muchos seguirán dependiendo precisamente de la buena voluntad, de la responsabilidad social empresarial, del ejercicio de dádiva, de una lógica, si se quiere, un poquito más social, dentro de un sistema que su naturaleza es profundamente injusta. El Salvador es particular porque El Salvador pasa de esta lógica agrícola medio feudal que no logra superar en su total amplitud a un ejercicio de capitalismo muy inicial que ahora de manera abrupta tiene medidas consideradas dentro del sistema capitalista en la economía liberal y que definitivamente no tienen
una respuesta, una apuesta y una propuesta que dé alternativa a lo que venimos viviendo desde hace siglos. Lo dejo sobre la mesa, no solo se trata de un pánico porque hay una guerra, un pánico por los efectos de una pandemia, en donde en efecto hemos tenido crecimiento, pero que se contrarresta con los niveles de pobreza que sí han subido, el impacto de la inflación, es decir, cuando todos los precios van subiendo y nuestro bolsillo es el que lo resiente, sino que se trata de las oportunidades reales que tenemos sobre la mesa para poder transformar, para poder salir de la caja, para poder, en efecto, ver el bosque y saber qué hay en ese bosque, cuál es el ecosistema, cuáles son los animales, digamos, que se adueñan del bosque y qué posibilidad también hay dentro de ese gran bosque de generar mecanismos tales como los árboles generan en sus propios ecosistemas. Una interdependencia suficiente que baje las desigualdades por tantos años imperantes en nuestro país. Buenas noches, soy Naida Acevedo Medrano, muchas gracias por dejarme entrar a su casa, buen provecho, nos vemos el próximo jueves.